Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa el teatro crítico de Benito Feijóo, la ilustración en el siglo XVIII. Comenzamos el programa de hoy. Si hay un autor español peor tratado por el paso del tiempo, por los lectores, por los críticos y por los estamentos oficiales que tienen que encargarse de defender la literatura, este es sin duda Benito Jerónimo Feijóo, un clérigo que vivió, escribió, sufrió y nos enseñó a todos los españoles en aquellas épocas remotas de la primera mitad del siglo XVIII, en lo que bien está llamado la Ilustración española. Este es el autor y esta es la obra que tenemos hoy en la mesa, ¿verdad, Lourdes? Que os queremos mostrar, queremos reivindicarla un poco, también queremos enseñar el esfuerzo que hicimos durante años en coleccionar, en completar toda su obra, y os queremos explicar un poquito de todo esto en el programa de hoy. Nos estamos refiriendo a dos de las obras más emblemáticas de Benito Feijóo: el teatro crítico y las cartas eruditas y curiosas. Tenemos el teatro crítico en la mesa y las cartas eruditas las tiene ahí porque es que nos ocupaba toda la mesa. Como veis, hemos intentado buscar, durante años estuvimos coleccionando esta serie, esta colección de libros de Feijóo. Hemos intentado buscar las primeras ediciones, ya os contamos un poco el porqué. Ya rompiendo un poquito el orden del programa, os queremos decir que ya esta serie de libros son muy complicadas de encontrar en la actualidad. Incompleta, toda la colección completa es muy complicada, no se ha editado en español en el siglo XX y en el siglo XIX, yo creo que a primeros del siglo XIX, a principios y después ya no. Se han hecho antologías, se han hecho selecciones, se han editado, ya os daremos luego las editoriales que lo han hecho, pero no la colección completa del teatro crítico y de las cartas curiosas de Feijóo. O sea, son 8 tomos del teatro crítico y de las cartas son 5 tomos. Las tenemos aquí, algunas tenemos primeras ediciones, segundas ediciones, octavas ediciones, bueno, depende de las que hemos podido ir consiguiendo. La mayoría, como veis, en pergamino, porque son de las ediciones primeras del siglo XVIII, de la primera etapa del siglo XVIII. Estamos hablando de los años 1730, 1720 a 1760, en las que se publican estos libros de forma individual. Son interesantes, no, interesantísimos. Hablan aquí muchas cosas que han dado pie a la modernidad en nuestro país desde el siglo XVIII. Cosas insospechadas como la opinión, el trato a la mujer, el trato a los animales, la igualdad humana, la medicina, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿verdad? Y estamos hablando de este personaje, de Benito Jerónimo Feijóo, que sin duda alguna, en nuestra opinión, es el escritor más importante de esa primera mitad del siglo XVIII español. Yo, sin duda alguna, a nivel de un Cervantes, vamos a decirlo así como son las cosas. Si no, podéis pasar por la Universidad de Oviedo y os contarán esto y más cosas sobre este gran escritor, este gran ensayista, porque es más, es que es el iniciador, casi el creador del género del ensayo moderno, un gran propulsor de las letras castellanas, del idioma español escrito, O sea, es un renovador en el siglo XVIII de la forma de escribir que tenemos nosotros actual. O sea, del cambio de las palabras, del cambio de las frases, de muchas cosas. Y luego, por no hablar de otras muchas más cosas, pues como sabio, pensador, filósofo, casi científico, y además un hombre que quería ser moderno, quería sacar al país del atavismo, quería sacar al país del atraso en el que estaba metido y, bueno, yo creo, no lo consiguió del todo el pobre. Pero se batió el cobre, como se suele decir, allí, para que esto ocurriera. ¿Y qué consiguió con eso? Consiguió ser uno de los hombres más polémicos, más polemistas de todo el siglo XVIII español. En polémica iba, en polémica venía. Por eso tiene este teatro crítico, que es su obra principal, y tiene las cartas que son contestaciones, críticas, respuestas a todo aquello, porque no tenían en aquella época. Si hubiera existido Twitter, hubiera ardido Twitter con Benito Feijóo, Lourdes, ¿a que sí? Hubiera ardido, yo creo, ¿Y quién era, de todas maneras, Benito Feijóo? Cuéntanos un poco, ponnos en antecedentes. Bueno, pues como ha dicho, era un religioso benedictino
nacido en Orense en 1676, pues viene de una familia de alta alcurnia, una familia hidalga de la época. Y muy curiosamente fue un niño, desde niño ya se interesaba por la lectura, la cultura. Para él el saber era lo más importante. Fijaos si fue tan importante que él era el primogénito de 10 hermanos. Y normalmente en aquella época el primogénito era el que se hacía con la hacienda, con todos los negocios de los padres y demás. Bueno, pues al final, a los 12 años, ingresa por voluntad propia o por consejo, más bien, ¿no?, en los benedictinos, rechazando por su voto de pobreza todo lo que le podía ofrecer su familia. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurría esto? Bueno, sus propios padres se dieron cuenta que la única forma de que él pudiera alcanzar una elevada cultura era precisamente en un monasterio, donde podía dar rienda suelta a sus estudios, que era, según él cuenta, lo más importante. De hecho, decía que era lo que más embelesaba el alma, el estudio. Así que, bueno, pues nada, se fue evidentemente con los benedictinos, estudió en varias ciudades españolas, en León, estudió en Galicia también, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y bueno, él estudió teología y acabó como profesor en la Universidad de Oviedo, que antes decía que por eso lo decía Jesús. Allí en la universidad ya destacó por ser un estudioso sin igual. De hecho, sus propios compañeros decían que siempre estaba leyendo, siempre tenía en la mano un libro y además tenía una capacidad inmensa para expresarse, para comunicar las ideas. De hecho, bueno, decían que ya avanzada la época, bueno, en Oviedo todo el mundo acudía a sus sermones porque les tenía, vamos, arrebatados. Bueno, y a su celda en el monasterio, ¿eh? También Claro. te diré, porque creo que hasta los literatos de la época, hasta el propio Moratín, hacían allí un poco de reunión. Decían que estaba abierta la puerta del monasterio, era un tránsito aquello. Sí, sí. De Entraban hecho, y salían. bueno, muchas veces venían desde Europa, Sí. desde toda Europa, a su pequeño claustro, Sí. a su pequeña celda, ahí precisamente. Y no solo eso, sino que además dice que a cualquiera le abría la biblioteca, cualquiera que se lo pedía. Y bueno, es que se explayaba. Decían de él que era una bellísima persona, Sí. que era espléndido, muy amable, que se desvivía por todo, bueno, por hacer todo por los demás. De hecho, incluso todo lo que ganó con sus obras, parte evidentemente se lo quedaba el monasterio, ¿no? Eso sí. Pero luego todo lo que quedaba para él lo donaba a los pobres. Muchas veces venía gente a pedirle limosna. De hecho, claro, como él estaba en una celda, ¿no?, pues muchas veces se acercaban personas pidiendo limosna por los muros del monasterio y él les lanzaba el dinero. ¿Por la ventana? Por la ventana, en paquetitos envueltos en papel. Por la ventana. Qué caso. De hecho, también se sabe que hubo una hambruna muy grande en una época en Oviedo y él estuvo al tanto de ello, compró una gran cantidad de grano, contrató a unas personas para que lo repartieran entre todos los habitantes de Oviedo y las aldeas aledañas para que pudieran salvar el invierno de la hambruna. O sea, pues podéis imaginar. También eran ingentes las cartas de gente que le pedía ayuda, por ejemplo, o de eruditos que constantemente le escribían. De ahí luego vendrán el recopilatorio de cartas eruditas Y curiosas, sí. y curiosas. Llegó a ser el filósofo más importante de la época en español. Así como él sigue mucho a Francis Bacon y 100 años antes René Descartes había hecho su filosofía en idioma francés, Benito Feijóo hizo lo propio en castellano. En lengua castellana fue el primer filósofo que deja el latinismo para ir y llevar la filosofía, la ciencia, las distintas formas de pensar, el pensamiento racional
al pueblo, al vulgo. Él quería que toda España pudiera leer y ser más culta, pero no solo por ser culto, sino por poder defenderse. De hecho, al principio nos indica por qué hace la obra, y precisamente es para eso, para quitar esos mitos y supersticiones que tenía toda la gente, para que vieran que eso no es verdad. Él es muy partidario del escepticismo. Entonces, él cree que con la razón podemos distinguir, diferenciar lo que nos están contando, si esto es cierto, si no es cierto. Entonces él se basa, trae todo este tipo de información que él lee, que recoge de todos los eruditos, sabios, médicos, científicos de la época. Él recoge todo ese saber y nos lo traduce al castellano, pero al más vulgar, al que utiliza la clase media, por así decirlo, ¿no? Y esa es una de las maravillas, una de las cosas que consigue con este teatro crítico. Pero claro, todo esto, ¿qué hizo? Pues que surgieran muchísimas personas contrarias, que en cuanto salió el primer libro, el primer tomo de teatro crítico, bueno, salieron a comérselo. Sí, hicieron libros, en contra. Sí, por lo menos, bueno, varios libros en contra, como el antiteatro crítico. Sí, que no le tenemos, Vale una pasta, el teatro anticrítico, también. Tanto fue así que el rey Fernando VI hizo un real decreto que prohibió que se hablara en su contra. Imaginaos. Estaba un poco enchufado, con el rey, También es verdad que no Muchísimo. tenía mucho problema Feijóo, porque tenía una relación muy personal con el monarca. Entonces, claro, es de estos escritores que no estaba preocupado. No escribía preocupado. No. Él escribía de Oviedo y lo mandaba a Madrid, ¿no? Que tenía allí un corresponsal, otro benedictino que le publicaba las cosas. Él no le gustaba viajar nada. Y no estaba preocupado, porque él daba cera mantequera, que luego se los decimos. Uy, que se cae. Mira, se ha caído del susto. Daba cera mantequera a muchos temas. Y en aquella época de censura tan fuerte, yo creo que otros escritores no se hubieran atrevido tanto como Feijóo, ¿no? De hecho, bueno, llegó un momento en que en uno de los tomos sufrió una sanción inquisitorial. Sí. Hasta él, Él mismo. Y esto le llevó a los demonios, O sea, le fastidió muchísimo, porque él aseguró que había consultado con muchísima gente, con los rectores de la universidad y todo, porque podía hablar ¿de qué? De los bailes de sociedad. De los bailes de sociedad le censuraron. Sí, porque decía que bueno, que no le parecían tan pecaminosos. Es que también un benedictino hablando en el siglo XVIII sobre los bailes de sociedad y diciendo que no son pecaminosos. De hecho, es que se metieron en el fregado. Sí, de hecho luego os enseñaremos. Si no, pues búscalo por aquí. Vamos si a lo buscarlo, tienes, es el tomo 8. Es el 8, ahí debajo. Mira, está aquí. Es por curiosidad y se lo enseñamos a los espectadores, que les hará gracia. Sí, es que es muy gracioso. Sí, o sea que él bueno, es que él quitaba hierro a toda esta garrulería que había en España en aquella época, Sí, lo que quería quitar, quería ya dar un paso a la modernidad, ¿no? La importancia de la ciencia física. Mira, ya lo están viendo ahí. En la moral, aquí hay una serie de párrafos, de discursos, están numerados y evidentemente hablan de lo que os he dicho, del arte de danzar. Vamos, del baile. Y bueno, habla por aquí, habla por allá. Sí, lo va defendiendo un poco, ¿no? Sí, dice casi todos los que se practican en España, entre caballeros y señoras, nada tienen de indecentes. Ya. Bueno, además dice aquí, si hay algunas otras especies de bailes que lo son, como creo que los hay, solo sobre estos debe caer la condenación. Claro, hombre, habla en general, es que cada vez le fastidia. Pero sí, atención. Él no bailaría, ¿no? Atención, aquí entre el párrafo 73 y el 76 pone una flechita con una mano y pone los dos párrafos 74 y 75 que faltan, los mandó borrar el Santo Tribunal por contener doctrina peligrosa. Va y lo pone, O sea, lo pone para dar por el saco, O sea, y en grande. Sí, en grande aquí.
Sí, ¿no? Pues estos son los líos que se metía Feijóo en pleno siglo XVIII en principio, ¿no? Sí. También él amaba la literatura, ¿no? De hecho, él se decía ser ciudadano libre de la República de las Letras. Se definía a sí mismo, ¿no? Como ciudadano libre. Entonces, sí que Feijóo fue una revolución de su tiempo. Nos revolucionó en todo el género ensayístico a nivel europeo, incluso del mundo, porque le llegaban cartas de todos los sitios. De hecho, incluso el rey, que sí que es verdad que tan amigo era, sí, en un intento, le quiso hacer obispo de una zona de América, pero él rechazó. De hecho, él rechazó muchos títulos y premios que se le iban a otorgar, salvo uno de la Real Sociedad Literaria de Sevilla, y como colofón, para que entendáis un poquito lo que él quería con todo esto, ¿no? Él siempre decía, porque le habían dicho que su literatura o su forma de contar las cosas era demasiado llana, no pomposa ni rebuscada, odiaba la retórica ahí, ¿no? Pues él decía que él escribía de una forma que fuera ligerita para la lectura y que no fuera un fastidio para los lectores. Ah, pues mira, eso es un consejo que es bueno de seguir para cualquiera que escriba, ¿eh? ¿No? Pero bueno, una figura, como podéis imaginar, muy, muy importante y renovadora. Vamos a empezar a analizar un poquito su obra principal, que es el Teatro Crítico, que estaba compuesta de 8 tomos. Los 8 tomos que tenemos aquí en la mesa estaban cada tomo dividido en los temas, se llamaban discursos, porque realmente son como pequeños ensayos sobre temas de lo más variopinto, ¿verdad? Pues, al que él le llama discurso porque en aquella época se consideraba como un discurso, como algo que se decía en voz alta, y que incluso yo creo que en su celda se lo comentaría en voz alta a muchos de sus amigos que iban a oírle, ¿eh? Mira, vamos a empezar, por ejemplo, para mostrar un poquito a los espectadores ante la cámara el número 1, que puede ser aclaratorio de cómo son los demás. Mira, aquí tenemos el número 1, este tomo primero, de una séptima impresión. Veis que está editado en 1742, por eso es la séptima impresión, pues será de 1730, así en la primera edición. Se editaban, bueno, vamos a leer un poquito, solo por encima, que está impreso en Madrid, en la imprenta de Herederos de Francisco del Hierro, que casi los primeros estaban todos en la imprenta de Francisco del Hierro, ¿no? Estos libros, bueno, os recuerdo un poquito, porque sé que os gusta cómo estaban hechos estos antiguos libros de pergamino del siglo XVIII, pues tenían, ya sabéis, una serie de páginas preliminares, que venían, en donde venían las advertencias, las dedicatorias, las tasas, las fe de ratas. Mira, vamos a ir pasando un poquito aquí para que lo veáis. Sobre todo estaban llenos de licencias y de censuras. Sí, y de advertencias de la censura. O sea, tenían permisos para... Los permisos venían en las primeras hojas. O sea, como viene aquí, la censura del reverendo padre Antonio Sarmiento, maestro general de la religión, abad que ha sido del insigne y real monasterio, etcétera, etcétera. Es que no va a leer más. Bueno, porque es que todos los libros estaban así, llenos de las licencias de la orden benedictina, otra censura del padre doctor. Fijaros cómo Benito Feijóo se cubre un poco en las espaldas para poder editar sus libros. O sea, todo... La licencia del ordinario, que esta es otra licencia eclesiástica también. O sea que, fíjate que él era catedrático de teología, o sea, imaginaros. Sí, sí. Fijaros, estaba leyendo aquí, al doctor don Cristóbal Damasio, sí, perdón. Don Cristóbal Damasio, inquisidor ordinario y vicario de esta villa de Madrid. O sea que, imagino, este era el encargado inquisidor que daba la aprobación del maestro, el lector jubilado de no sé qué. Bueno, es que montones. Vamos a seguir pasando. Mira, y aquí, digamos, una dedicatoria al rey, porque era realmente su amigo, ¿eh? Era el amigo de Feijóo, el rey, ¿eh? Y le hacen la dedicatoria de la primera edición. La fe de ratas, que era obligatoria, había que meterla antes, como os contábamos en el Quijote, se metía después de casi de estar impreso el libro, ¿no? Se hacía la suma de las tasas, que venía aquí, mira, está en 1742, vendrá el precio, ¿eh? Vamos a ver, a 8 maravedís cada pliego, el cual tiene 50 pliegos. Así, pues os hacéis la idea, ¿eh? 8 maravedís por pliego, 50 pliegos. Pues eso es lo que quería, eso era el precio que había que vender el libro. Hay una serie de dedicatorias como carta de don Luis de Salazar y Castro,
etcétera, etcétera, hasta llegar al libro, que empezaba con el prólogo al lector y su tabla, o lo que es el índice de los discursos de este primer tomo, que veis que tiene 16. Aquí, por cierto, ya estoy viendo uno de los más importantes, polémicos y que más conoce todo el mundo de esta obra, que es la defensa de las mujeres, que ahora os lo comentaremos un poquito. Mira el prólogo, qué interesante, ¿eh? Mira, lee un poquito, porque es buenísimo. Lector mío, seas quien fueres, no te espero muy propicio. Porque siendo verisímil que estés preocupado de muchas de las opiniones comunes, que impugno, y no debiendo yo confiar tanto ni en mi persuasiva ni en tu docilidad, que pueda prometerme conquistar luego tu afecto. Sí, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ya veis que, por cierto, que os hemos estado enseñando para que veáis el tipo de letra que estaba todavía con esas S largas, la forma, bueno, la puntuación que no existe, los acentos complicado tampoco, de leer a como veces. podéis ver, ¿no? Bueno, pues esto sería los tomos del teatro crítico que os queremos comentar. Los 8 tomos que estaban divididos en discursos. También luego vendrían las cartas curiosas que tiene ahí Lourdes, que eran 5 tomos. Sí, les tengo aquí. Bueno, os voy a enseñar. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues que estas incluso son temas más curiosos, raros. O sea, temas que no estaban en su obra principal. Contestaciones a críticas, contestaciones a cartas que le mandaban. Cosas que le parecieron que no las había metido y las tenía que poner aquí. Esto sería lo que compone la obra principal que tenemos en la mesa, que ya veis que son un montón. Nos gustaría hacer algún programa suelto sobre alguno de los temas que trata Feijóo en el futuro, que es lo que queremos hacer. Temas, pues para que os hagáis un poco de la idea. Temas, por ejemplo, como la defensa de las mujeres. Temas, por ejemplo, como la igualdad de los, que le llama él la racionalidad de los brutos, la igualdad entre los animales. Temas sobre la moda, que él le parecía funesta, esa dejarse seguir por los parámetros de la moda. Imaginaros qué temas más modernos tratados en la primera mitad del siglo XVIII, Temas como, por ejemplo, la medicina y la astrología, que le parecía... Bueno, no se fiaba nada de los médicos porque en aquella época se hacía una medicina que rayaba la magia y él la critica muchísimo, esa medicina astrológica. Temas, por ejemplo, de las injusticias sociales, que trata muchas cosas también. También es verdad que todo, él siempre va pisando pues un poco con cuidado y también fundamenta muchas cosas desde un punto de vista teológico. Eso no lo deja aparte. No hay que olvidar de de qué personaje estamos hablando. Pero es un personaje que trae la modernidad desde Francia, de los vientos franceses. Por eso incluso tiene un discurso que es: ¿por qué nos llevamos mal o nos aborrecemos los españoles y los franceses? También hay un discurso de ese tipo. Sí, de hecho él miraba, consultaba muchísimas revistas francesas de la época, científicas, sí. Mira, por ejemplo, para que vean, he traído aquí un trocito del más famoso, que es el de la defensa de las mujeres. Le voy a poner aquí. Como uno, el discurso 16, que sí, pues aquí lo tengo un poquito para que lo veáis. Feijóo sostenía que los hombres adoptaban posiciones misóginas al verse rechazados por algunas mujeres. Te va a encantar, te va a encantar, y a las señoras y señoritas que nos están viendo también. Y sostenía que los hombres adoptaban posiciones misóginas al verse rechazados por algunas mujeres y no poder satisfacer sus deseos sexuales con ellas. Es lo que decía, y no se cortaba un pelo. Además dice, también tiene un parágrafo que es en defensa de la capacidad intelectual femenina. Imaginaros, en la primera mitad del siglo XVIII. Sí, fue el primer discurso feminista. Sí. Dice así, mira, España. Te lo saco, una cita, dice: lo cierto es que los hombres fueron los que escribieron esos libros en que se condena por muy inferior al entendimiento de las mujeres. Si mujeres los hubieran escrito, nosotros quedaríamos debajo. Eso dice. Claro, ya se da cuenta, si es que lo que quiere es que reflexiones. O sea, realmente para eso son estos discursos. Claro. Mira, dice también, en el mismo discurso 16, dice en otro parágrafo, dice: la condición moral de la mujer, que tanto se criticaba en aquella época, algunos no lo sabéis, pero se decía que la mujer era inmoral. Viene de la tradición bíblica, O sea, la mujer es el pecado, es la inmoralidad, y eso le parece una barbaridad, ¿no? Y dice así, mira, un entresacado, porque es un discurso largo, Estoy sacando. Sí. Dice: las mujeres para Feijóo son malas o buenas en función de cómo influyan los hombres en ellas. Y dice literal: quien quisiere hacerse buenas a todas las mujeres, convierta también a todos los hombres, Claro, ¿qué pasa, no?
En fin, pues ya imaginaros esto, a lo mejor haremos un programa quizá. ¿Qué te parece, Lourdes? Hacemos un programa hablando de la defensa de las mujeres de Benito Feijóo en la época de la Ilustración. Yo creo que es súper actual, ¿eh? Bueno, mirad, esto es lo que ocupa su defensa de las mujeres. Sí, mira, ahí está. Bastante, para que le vean un poquito, que se lo vamos a enseñar ahí. Aquí. Mira cómo empieza. Dice, en grave empeño me pongo. Dice, ¿qué pone? A ver, dice. No es ya solo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda. Defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres. Pues ahí está, más claro no se puede decir, ¿eh? Claro. Mira, ¿qué más temas importantes, yo creo, curiosos, que nos gustaría tratar? A ver qué os parece. Mira, tiene un capítulo sobre vampirismo, pero curioso, ¿eh? Capítulo, habla de existen o no existen los vampiros, habla de Rumanía, de los Cárpatos, de dónde viene esto, es verdad, no es verdad, lo intento analizar de forma racional, ¿eh? Y es más, es que es uno de los primeros autores que hablan de vampirismo antes que Bram Stoker, no hay que olvidarlo, estamos hablando de 1750-1720. Hay otro, mira, esto que os dije, medicina y astrología, la igualdad humana, me encanta sobre la racionalidad de los brutos, que imaginaros en aquella época que los animales eran poco menos que máquinas para cargarlas, que él ya habla de la cierta, cuando habla racionalidad de los brutos, es eso un poco, es que estos son seres sin nada de racionalidad, son seres que no tienen importancia, que no tienen derechos. O sea, bueno, sobre la moda, sobre vida, mira, esto no te había dicho, sobre vida en otros planetas. Tela marinera, que habría que ir hasta el siglo XIX con Flammarion, por ejemplo, y autores de ese tipo que ya se plantean esas cosas. Y él ya menciona, ya habla de Marte, ojo, ya habla de Júpiter, ya habla de cómo serían si viven ahí gente. Y luego, lo más importante que él dice, ¿por qué no va a vivir gente ahí, no? Porque, dice, y él incluso lo fundamenta desde un punto de vista religioso, dice, ¿por qué Dios va a crear tantos planetas vacíos? Sin ningún sentido, sin ton ni son, es que eso no tiene razón de ser, ¿no? Él dice, bueno, y más cosas, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas se pueden encontrar esto es un resumen desvergonzado, incluso es un mínimo de todo lo que hay aquí escrito, de todos los temas. Sí. Me diréis, ¿dónde lo podemos leer? Bueno, mira, os vamos a una malísima noticia. Esto no se encuentra, que es una vergüenza para nosotros, no se encuentra editado en una edición completa en la actualidad en ninguna editorial. Y es más, yo creo que desde el siglo, te diría Lourdes, desde el principio del siglo XIX, que se editó algo, creo, hasta ahora no se ha editado. No se ha editado, no hay antologías, hay selecciones, hay un tomo, 2 tomos, hay en uno 20 discursos, en el otro 2 temas, en otro el de defensa de la mujer, en otro trata no sé qué, antologías para arriba, antologías para abajo, ¿no? Pero no la colección, no todos los libros editados para que cualquier lector los pueda leer. Es más, estoy convencido de porque fue en su día, en el siglo XIX, sobre todo, en que el siglo XIX hay un retroceso de la moral, esta moral atrasada en España y en la entrada del siglo XX, ya lo sabéis, con la dictadura, pues yo creo que este autor se le dejó un poco de lado, porque era incómodo, polemizaba de cosas que a la religión y al establishment, o sea, al Estado de aquella época, no le gustaba leer ni ver. Entonces esto se olvida, se abandona y está muy mal, porque es uno de los autores principales de nuestra literatura y de todo un siglo, que es el siglo de la Ilustración española. Sí, es que además casi sobre la filosofía, claro. en ese momento, primeras filosofías españolas, sí. Se puede hablar. Si queréis, de todas formas, leerlo, tenemos la suerte de que en internet, en línea, está la obra de Feijóo para todo aquel que la quiera leer. Esto es debido a la Fundación Gustavo Bueno, un proyecto que se llama Proyecto Filosofía en Español, que pertenece a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, que generó esta página digital, la obra digital de Feijóo completa en 1998. Os voy a dejar aquí mismo ahora, aquí la dirección de la web, donde lo podéis consultar, y en la tabla de descripciones abajo lo podéis leer también. Ahí vais a tener, ahí entráis y tenéis el teatro crítico y las cartas curiosas de Feijóo para consultarlas en línea, todo entero, bien colocado, bien traducido, todo bien. Ya para terminar os voy a comentar un poquito, pues eso, alguna cosa de las ediciones que hay actuales, pero es que es para terminar el programa, porque es que es mínimo, como no hay nada. Deciros de estas ediciones que ya os estamos diciendo que fueron saliendo a lo largo del siglo XVIII, primera mitad, desde 1720, mira, la primera 1726, fueron pasando al 1729, 30, 34, en fin, hasta el 1739, 1750 se van publicando todas, y no es hasta de forma individual, claro, esto Feijóo lo iba escribiendo, tomos, claro. Feijóo lo iba escribiendo
y lo iba mandando a Madrid, como os decimos, y se iba publicando de forma individual. No se publica una edición conjunta hasta 1765, en que se publican ya las cartas y el teatro crítico, los 8 tomos y los 5, en una edición conjunta. A partir de 1765 se empieza a publicar de forma conjunta las ediciones. Que hay, pues mira, es casi a su muerte, porque muere en 1767. Sí, pues sí, casi a su muerte. Yo creo que, no sé si lo llegaría a ver. Pues mira, lo tengo aquí. De la edición conjunta, pues salieron, mira, conjuntas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ediciones, 7. No, 6 ediciones de la edición conjunta. La primera fue en 1765 y la última en 1784-86. Seguimos hablando del siglo XVIII. Sí. O sea, estas que tenemos aquí no es edición conjunta, son de las primeras. Y esto revolucionó la literatura española, ¿eh? Sí. Es que hay que saberlo, o sea, todo el mundo quería comprarlo, quería leer a Feijóo. ¿Cómo puede ser que de repente, pasados unos años ya, caiga en el olvido? Sí, mira, fíjate, en el siglo XIX ya, que tengo aquí, todo lo que tengo son antologías y selección de temas y selección de capítulos. Todo lo que hay. Algunos con más, otros con menos, de editoriales de todo tipo. En 1850, 1863, una que tiene 33 cartas y 2 poemas. Bueno, es que también escribía poemas. Tiene más obra fijo, sí. Pero solo estamos hablando de esto. Y así va avanzando. Pues bueno, algunas tienen artículos escogidos, hay de todo, ¿no? Pero no sale la edición completa. Y ya nos vamos a ir al siglo XX, que es un poco lo que nos interesa un poco, ¿no? Y os voy a decir así, os voy a dejar abajo, también en la tabla, en la zona de descripciones, os voy a dejar algunas de las ediciones que hay en el siglo XX, que pues, se pueden algunas comprar, ¿no? Que sepáis que son antologías, es que no hay otra forma, o sea, son antologías y selecciones varias de la obra de Feijóo. Hay, por ejemplo, así para deciros un poquito, en 1926 hay obras escogidas de Hernando, de la editorial Hernando, que es la editorial, acuérdate, de Benito Pérez Galdós, sí. Que os recomendamos el programa de Galdós. Hay, por ejemplo, en Espasa Calpe, la saca una en el 1928 con 21 cartas solo, por ejemplo. Sí. Ensayos en Buenos Aires, publica MC, en aquella época que ya sabéis que MC publicaba en Buenos Aires, en 1940 también tiene una serie de ensayos que saca. Discursos y cartas de la editorial Ebro, esta pequeñita que os hemos enseñado de tapas en papel, ya sabéis, esto en 1941, el número 29 de Clásicos Ebro. También hace una antología, como no podía ser, de otra manera, Aguilar, tiene un crisol que es en 1944 que la titula Ensayos escogidos de Feijóo. ¿Qué más? Alianza Editorial en el año 70 saca Cartas eruditas y curiosas, una antología. La editorial Libra saca una selección en el año 71 del teatro crítico. Cátedra en 1980, que esa la podéis comprar ahora, ya todavía está, creo. La de Cátedra, que es una selección del teatro crítico universal también, Bueno, hay más, la editorial Tauro en el año 85, Castalia en 1986 saca también una selección del teatro crítico. Saca 15, mira, Castalia 15 discursos, el prólogo y 3 dedicatorias saca. De defensa de la mujer, que es muy curioso y claro, también ha llamado la atención a algunos editores, hay algunas editados suelto, en un librito fino, como la editorial Icaria en 1997, la saca también. En el 2003 sacan un tema, el de uso de la magia, por ejemplo, en la editorial Vedra, que lo saca una colección de clásicos esotéricos, por ejemplo. El teatro crítico en la editorial El Parnasillo, en el 2005 saca 2 tomitos. Y luego para finalizar tengo aquí Cartas eruditas y curiosas de la editorial Francisco Uzcanga de Barcelona, que en el 2009 saca también una colección que se llama Clásicos Modernos. Esto más o menos. Nosotros tenemos aquí una del Club Internacional del Libro del año 92, me parece que sí, de 1992, que es una selección de obra de Feijóo. Vienen cosas del teatro crítico, unos temas, bueno, que no son muy, a nosotros no nos llama mucho la atención, y alguna cosa más, y de las Glorias de España, que también es otra obra que tiene. Pero vamos, 3 temitas y poca cosa más que hizo el Club Internacional del Libro. La tenemos porque tener una edición actual, ¿no? Pero vamos, tampoco es que la consultemos nada, la queríamos enseñar. Y nada, pues esto más o menos es el resumen de hoy, que hemos querido hacer un repaso rápido por encima de esta obra. Que luego, si os gusta y queréis que toquemos algún tema, por ejemplo, como el vampirismo, la defensa de la mujer, la igualdad de los animales, la medicina ancestral,
de ese tema que estaba muy opuesto a esas cosas. Si queréis que hagamos algún programa de algún tema de esos, pues nosotros le haremos. Yo creo que el de defensa de la mujer le vamos a hacer, ¿no? Sí, es interesante. Porque además. lo desarrolla Feijóo con mucha gracia, ¿no? Y con mucha modernidad en aquella época tan ancestral, tan garrula de los españoles, que éramos todos, además. Es que dicen que renovó el pensamiento español, sí. ¿eh? O sea que... Entonces, bueno, hoy ya nos vale con conocer a este autor, llegar a su obra, que os enseñemos los libros y un poquito acercarnos a toda la importancia de este gran escritor del siglo XVIII español, de la Ilustración española. Y bueno, pues yo creo que ya todos estamos esperando a que salga el dedo dorado, que conjuga y combina con este dorado del pergamino tan bonito, ¿verdad? Súper bonito. Y esperamos que os haya gustado el programa, ¿no? Sí, y si os ha gustado, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. También podéis dar a la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y hoy os voy a recomendar una cosa, que va a ser, no leáis nada, ni hagáis nada. Estad expectantes, no os mováis de la pantalla del ordenador o de la pantalla televisiva. Esperad a que vengamos porque vamos a venir muy pronto. Es la amenaza que os hacemos. Y con más Feijóo. Hasta otro día, amigos. Adiós.